Pues muy bienvenidos a un programa más en esta casa, M95, de empresarios de Marbella. Mi nombre es Alejandro Criado y soy el presidente del Club de Empresarios y Profesionales de Marbella. En este programa hablamos de empresarios, de profesionales y siempre además de nuestro club, como veremos a continuación. Y por supuesto, de una perspectiva positiva del empresario y del profesional, porque generamos progreso y empleo en nuestra ciudad y en España en general. Bien, el programa de hoy es algo diferente a lo que suele ser habitual, que suelen ser entrevistas a socios de nuestro club, y vamos a hacer algo más dinámico, y es una tertulia sobre materias de interés en nuestra ciudad, y voy a empezar a presentar a mi derecha. Empezamos con Concha Urdiales, abogada, a la que además hemos entrevistado y por supuesto miembro de nuestro club. Concha, muy bienvenida. Hola, gracias por invitarme, Alejandro. Como siempre, un placer. Más a la derecha tenemos a Juan Peñalver. Juan es arquitecto técnico, constructor y ahora también pues promotor y afincado en Marbella, pero de origen cordobés, por tanto tenemos mucha afinidad él y yo. Juan, muy bienvenido. Muchas gracias. A mi izquierda tenemos a Ana Rodríguez. Ana es letrada y además letrada experta en medio ambiente. Ana, muy bienvenida. Muchas gracias. Y al final tenemos a Jorge Chacón, que seguramente muchos conocerán porque ha sido miembro de la gestora de Marbella, hizo un trabajo excepcional, él es arquitecto y un profesional muy conocido y muy prestigioso en nuestra ciudad. Jorge, bienvenido. Gracias por invitarme. Bueno, pues vamos a hablar de temas que nos interesan a todos y son temas relacionados con la vivienda, el mercado inmobiliario, sobre todo la construcción, temas que son muy de actualidad y que además hay que tener en cuenta que en nuestro club nos centramos fundamentalmente sobre todo en la construcción, el urbanismo y el mercado inmobiliario. Y tenemos a expertos que nos van a hablar de estos temas que son muy interesantes y vamos a empezar, si os parece, pues por el mercado de la construcción, porque está muy relacionado con el mercado inmobiliario. Entonces voy a empezar con los técnicos para que nos hablen del pasado, presente y futuro del sector de la construcción. ¿Cómo era el sector de la construcción hace varios años, los años 90, y cómo es en los últimos años, cómo ha evolucionado el sector de la construcción? Juan, si quieres empezamos contigo. Bueno, pues yo creo que el sector de la construcción en España ha sido muy bueno en los últimos 30 o 40 años y sigue siendo cada vez mejor. Al principio solamente se construía, digamos, vivienda y para cubrir una demanda, y ahora pues ya se ha metido mucha el tema de decoración en las construcciones, ha llegado el diseño. Nuestro compañero nos podrá confirmar, ¿no? Que claro, que ahora ya se busca mucho más un poquito exclusividad, diseño y puntos en los que los técnicos también se ven mucho más desarrollados en su trabajo. Yo creo que los dejan hacer más cosas, en fin, ha dado como un puntito más en lo que era antes la construcción de viviendas para la gente vivir y listo. Poco más. Que es lo que tú era tu abuelo, porque tu abuelo era constructor ya, ¿no? Vaya, nosotros procedemos digo nosotros porque mi empresa somos mi hermano y yo actualmente. Y bueno, mi abuelo y toda mi familia, mis tíos, mis padres, todos venimos de la misma rama. De Lucena, además, ¿no? De Lucena. Muy bien. Bueno, pues Jorge, ¿cómo ves tú, sobre todo aquí en Marbella, cómo ha evolucionado el sector de la construcción? Y luego ya pasamos al mercado inmobiliario. ¿Qué ha mejorado, qué ha empeorado? El sector de la construcción, de la promoción, siempre en Marbella va ligado al turismo. Es decir, desde las primeras imágenes, si tenemos una memoria fotográfica de lo que era la construcción y lo que eran los primeros desarrollos de la Costa del Sol, eran manchas en el territorio. Manchas en el territorio que estaban conexionados por una carretera nacional 340 que no era ni nacional, era un camino de dos carriles. Hay fotografías antiguas e históricas donde se ven incluso los borricos predominando en la carretera y un coche pasando, ¿no? Y los niños jugando en la carretera porque era lo habitual. Pues de esa imagen bucólica, costumbrista, vernácula de nuestra construcción, hemos pasado a la vorágine de, no quiero ofender a nadie,
pero la vorágine es de turismo, turismo, turismo y turismo. Es decir, y donde no cabe más, volvemos a construir más hoteles. Y no somos conscientes de que al turismo hay que darle asistencia, hay que darle servicios, hay que darle infraestructura, hay que darle agua, hay que darle luz. Esos son temas que también Esos son temas que muy interesantes. Que van siempre aparejados de la construcción, de que ahora mismo pues todos construimos grandes villas que en otros países no se construyen, porque son villas de 4, 5, 6, 8, 10, 12 millones de euros coste de construcción, algunas para alojar y muchas de ellas para vender. Y en ahí los fondos de inversión han traído mucho dinero líquido y fresco y han acabado con los promotores tradicionales. Los promotores tradicionales, yo en mi despacho puede que haya uno o dos. Claro, porque cómo ha influido el cambio del sector bancario, es decir, y además cómo se ve el sector inmobiliario, porque yo creo que eso ha cambiado. En la caja de ahorro financiaban, de una forma muy flexible, ¿no? Y te daban un préstamo. Ahora ya los bancos tienen el grifo cerrado, hay que acudir a fondos de inversión. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cómo veis, si quieres, Concha, el cambio del mercado financiero, que ha influido mucho en todo en general, ¿no? Bueno, sí, generalmente, los bancos ahora ya, como tú muy bien dices, no financian realmente, porque yo creo que sobre todo vienen grandes clientes aquí, por lo menos en Marbella, que es un turismo de lujo principalmente, y la mayoría de los clientes que invierten aquí no necesitan financiación. Yo te puedo decir, por ejemplo, en nuestro despacho, que casi ningún cliente financia, en el sentido de que traen ya sus fondos, sus recursos propios de fuera. Y realmente sí, luego están los grandes fondos, que son los que realmente, pues son los que están desarrollando aquí grandes proyectos también, ¿no? Pero en ese sentido el banco ahora ya está pasando un poco, yo noto, no sé vosotros, pero como en un segundo lugar, ¿no? El banco no sí, hay tantos préstamos hipotecarios como antes, ¿no? Porque la ejecución hipotecaria han bajado mucho en los juzgados, ¿no? Ana. Sí, bueno, con todo este tema de las cláusulas suelo, hubo ahí un parón grande, porque había una inseguridad jurídica cuando recayó la sentencia del Tribunal Europeo. Entonces lo que se hizo es paralizar todos los procedimientos hipotecarios y examinar las cláusulas para ver si efectivamente estas hipotecas se habían ejecutado correctamente, y entonces aquello fue un lío. Yo creo que los bancos al final cogieron un poco de miedo ya a darle hipoteca a cualquiera como antiguamente, ¿no? Sí. Y eso creo que es política europea. ¿Y cómo ves el mercado inmobiliario? Es decir, el sector de la construcción va por una parte y el inmobiliario, porque claro, ya construís pensando en la venta, ¿no, Juan? Bueno, aquí en Marbella concretamente, casi todo, diría yo, un 90% de lo que se construye es pensando en la venta. Y si no es pensando en la venta, es pensando en vivir X años y venderlo. Entonces, ahí la gente hace sus números simplemente de intentar comprar una parcelita barata, entre comillas, porque en Marbella en barato no hay nada, construir en las calidades que requiere el mercado y estar siempre dentro de un rango en el que después te permita la venta, promoción. Casi todo el mundo, incluso cuando se lo hacen para vivir la gente, al final siempre tienen el punto final de mira, es una posible venta en el futuro, porque las probabilidades aquí son altas. Y el tema sigue habiendo problemas con el personal, porque yo recuerdo los años 2000, 2005, allí había la mano de obra que había era muy mala, porque era gente que venía del sector turístico, y no había mano de obra de calidad. ¿Sigue habiendo ese problema, Juan? Sí, yo creo que ese problema es endémico. Sí, y aún más ese problema recibió después de la crisis. Piensa que la mayoría, no sé en qué porcentaje hablamos, pero un porcentaje súper alto de personas que trabajaban en la construcción en la crisis, como la construcción se acabó, es que llegó a límites, casi de cero, y entonces ellos se reubicaron. Una vez que te reubicas, la obra es muy dura, ¿sabes? Después ya sí que tú tienes tu trabajo de decir, allí gano un poco más, pero
allí al sol y con el frío. Y ¿Por con qué todo. la obra dura? ¿Qué horario tiene el bañil? Es duro, ¿no? Bueno, es dura porque al final es un trabajo físico. Ya. Un trabajo físico, es como el campo. Ya. Entonces, tú puedes mejorar mucho las condiciones en la construcción, dentro en lo que esté en tu mano mejorar, pero que al final, si una persona tiene que subir 30 sacos de cemento, o en fin, se lo deja la grúa en esta esquina, si tiene que llevarlo a la otra punta de la habitación, eso es a mano. Y se nota. Y cuando está una persona trabajando agachado, si tiene que estar 3 días porque esté haciendo algo, está 3 días agachado. La obra es dura. Y los horarios, bueno, ahora está a entrar ya aquí en Marbella la zona intensiva, que creo que entra, no sé si el jueves o el viernes, y por lo menos el golpe de calor de la tarde te lo quita. Claro. Pero bueno, que cuando llega a las 12 de la mañana, los 30 y tantos grados los tienes ya, y tienes que estar hasta las 3. Con un grado de humedad además alto, ¿no? Y Jorge, ¿cómo ves tú el mercado inmobiliario actual en relación al sector de la construcción? Es decir, cuando se está construyendo, se está pensando realmente ya en la venta, se está pensando en una plusvalía grande, ¿qué diferencia hay con la construcción de los años 2000-2005? Como digo, pues las calidades no eran buenas. Eso ya no ha vuelto, ¿no? Es decir, ya las calidades de construcción son buenas, ¿no? Es decir, desde que entró en vigor el año 2000 el Código Técnico de Edificación, no puedes hacer una mala. Si tú tienes profesionales detrás, no puedes hacer una mala construcción. Te obliga la ley. Entonces no puedes, es decir, tú puedes fallar o puedes hacer trampas. Como dicen, ¿no? El constructor empieza y cuando se le acaba el dinero, pues ya te engañará en otra cosa. No es cierto. El constructor hoy día tiene las manos muy limitadas porque hay una profusión de normativa feroz. Somos el país que más legisla, con diferencia. 200.000 normas tenemos. 200.000 normas, es decir, es que a mí no nos da tiempo a estudiar las No hay normas, vida no hay vida para tanto desarrollo. Sí, claro, con tanta comunidad autónoma, eso van produciendo normas, imagina Claro. por 17 todo. Entonces, cuando se habla de sostenibilidad, de mano de obra, el problema es que es finito. El número de personas con edad laborable en Marbella es finito. Si tú construyes con una ascendencia como estamos construyendo en los últimos años, que es donde todo se vende, la demanda es muy superior a la oferta, donde el suelo que sale tienes 10 ofertantes, donde puedes pedir lo que quieras por el suelo, que vendrá alguien y te lo comprará, porque no hay mal suelo sino un mal proyecto de planificación. No me refiero de diseño, que también, es decir, sino es toda una cadena de planificación, de suelo, ahora hablaremos de plan general, inmobiliario. ¿verdad? Bueno, ahora hablaremos con cuidado. Nadie se nos ofenda. Entonces, el tema de la sostenibilidad está ahí. Es decir, ¿por qué se tienen que hacer en Marbella 2 nuevos grandes hoteles? ¿Los demanda la ciudad? Bueno, ¿O los demanda simplemente el desarrollo de una inversión? Es que hay que valorar que cuando se abre un hotel, se abren tantas empresas como números de habitaciones tienes, porque esa gente se mueve, además de un poder adquisitivo muy alto, con lo cual esa gente sale a comer, alquila su taxi o alquila su Uber o alquila su coche y se desplaza por la única carretera que tenemos desde hace ya 40 años. Efectivamente. Porque yo ahora mismo, hoteles que yo sepa, en el papel hay 4 en suelo urbano, y 2 en suelo rústico, que he visto yo, bueno, en la web se ve, hay 2 actuaciones de interés público, lo cual de momento he planificado 6 más lo que vaya apareciendo, y que yo sepa que seguramente pueda hacer más. Pues multiplica el número de habitaciones por esos números de 6, por 2 habitantes por habitación, y por un periodo estacional que ya no es como antes, que eran 90 días al año, 3 veces. No, la verdad es que es todo el año ocupado. Antes decíamos, vamos a San Pedro, venimos de San Pedro, ¿no? Es decir, antes tardabas en verano, tardabas 3/4 de hora, y en invierno tardabas 10 minutos. Ahora, para que en verano eso ocurre, eso ya es... Y con el soterramiento, además. Y con el soterramiento no ha mejorado, pero no lo que se debería. ¿Qué es lo que falta para que la llegada a San Pedro no sea tan complicada? Que otro carril más, ¿no? No se trata de un carril, se trata de que facilites la salida a esos carriles. Ya. Es decir, el desdoblamiento. ¿Cuántos años llevamos hablando de desdoblamiento? De carriles paralelos, de cocido de urbanizaciones. La urbanización Además, yo creo que ese soterramiento tendrían que ampliarlo
desde cuando ya sale en San Pedro, casi en Puerto Banús. Eso tendría que continuar hasta que engancha por encima de donde está la Porsche, la urbanización de Puerto Banús, el centro comercial ese, hasta ahí. Porque hay mucha gente que no viene a Nueva Andalucía, a Puerto Banús o a San Pedro, que van a Estepona. Entonces, claro, a eso lo está obligando a pasar por Puerto Banús, por Nueva Andalucía, por San Pedro, y ahora ya sí te metes en el soterramiento. En cambio, si eso lo adelanta justo antes de cuando ya te desvías de la autovía, yo creo que le quitaría, vamos, muchísima masificación de tráfico al tramo que tú tardas, que es verdad lo que dice, que es que desde San Pedro hasta Nueva Andalucía puedes tardar 45 minutos en hora punta, ¿eh? Sí, en día, y estamos hablando de 4 kilómetros o 5 kilómetros. Sí, Y más. es algo increíble. Sí. ¿Qué puedes comentar tú al respecto, Concha? Con relación A lo que estamos al hablando, crecimiento, sí, al crecimiento, tema las de- infraestructuras del y mercado demás. inmobiliario. Efectivamente. Bueno, por supuesto que sigue creciendo a un ritmo muy acelerado. Ujú. Y sobre todo lo que sí he notado es que aquí en Marbella, vamos, nosotros tenemos muchos clientes que están buscando para comprar, para invertir y no hay. Y para vender luego. Y para vender luego. Bueno, en particular tengo yo varios clientes que han puesto la casa a la venta, estamos hablando de Villa en Guadalmina, de poner una casa a la venta un viernes por la tarde y del martes llamarme de la inmobiliaria a los 3 días diciendo que la casa ya está vendida. Estamos hablando de precio bastante alto, ¿no? Y luego ese mismo cliente invertir en otro inmueble de las mismas características por el mismo precio, también un precio altísimo. O sea, te quiero decir que se sigue moviendo mucho el mercado inmobiliario. Yo noto verdaderamente que hay un flujo aquí de gente comprando, de vendiendo, que no Y se al ha notario. paralizado, Y el que no- se nota mucho. y las Notan notarías no paran. las notarías están a tope, hay muchísima gente, pero cerrando operaciones, ¿sabes?, de compra, de venta. Realmente en ese sentido también es verdad que el turismo pues se ha incrementado muchísimo, ¿no?, del año 2024 a este año, ¿no? Porque el primer trimestre del año 2025 hemos tenido casi más de 185.000 turistas aquí en Marbella, que eso es una barbaridad, este primer trimestre del 2025. Y sé que además hay muchos inversores ahora que vienen de Estados Unidos, quieren hacer aquí como un nuevo Miami. Eso es lo que están diciendo, quieren hacer de Marbella un Miami. Y no sé, pues realmente está entrando también mucho turismo, bueno, nórdico, mucho inversor, y bueno, y aquí realmente esto no para. Qué Esto no interesante. para, pero es importante lo que dice Jorge en el tema de las infraestructuras, que bueno, no solamente nos dediquemos, sino que se atraiga Eso es turismo fundamental. eso es fundamental, porque Hace de qué nos falta sirve mejorarlas. gastar Es que puede llegar a minerales, colapsar puede la llegar ciudad. a colapsar la ciudad, porque si no tenemos las infraestructuras que necesitamos, ni unas carreteras en condiciones, y se encuentran esos tapones a la entrada de San Pedro. Un cliente que se ha comprado una casa en Guadalmina, por ejemplo, y que tarda 2 horas en llegar a su casa en verano, Pero pues es que- eso no es una idea, creo yo, vamos. ¿Son sostenibles esos proyectos? Ana, sí, por favor. Sí, no, a colación de lo que comentáis, Jorge ha dado un matiz importante. Creo que se confunde mucho el tema de la sostenibilidad. A la gente se le llena la boca de sostenibilidad, pero sostenibilidad no es solamente hacer jardines. Es que sostenibilidad es muchas cosas. Es, por ejemplo, tener medios de comunicación al lado, paradas de autobuses, que tu vivienda a lo mejor tenga pintura más saludable, que cuando se construya haya menos emisiones de CO2. El tema de los residuos es importantísimo en la sostenibilidad. Luego, por ejemplo, que las casas a lo mejor tengan una iluminación correcta, los medios de comunicación hasta la casa, la optimización en la utilización de las aguas grises, por ejemplo, en los cuartos de baño, pues hacer un circuito para que las aguas pasen al inodoro, con lo cual se ahorraría muchísima agua. Pero luego ¿Se está también, haciendo todo eso, Ana? No se está haciendo. pues ahora hay sellos de calidad y cada vez más los extranjeros los están demandando. Yo, por ejemplo, soy socia BREEAM, también hay un sello de calidad que se llama Verde, que es español. A mí el BREEAM me gusta en concreto porque viene importado de Inglaterra, y allí en 1992 comenzó con unos oficiales del gobierno inglés que iban a todas las oficinas examinando si eran sostenibles, es decir, si tenían una iluminación correcta. A mí me gustaría que eso se hiciera, aunque fuera ahora.
Afecta muchísimo, todo eso afecta muchísimo a la calidad de vida. Date cuenta que nosotros el 80-90%, aquí en España, aquí en Marbella el 80%, nos lo pasamos en nuestra casa o en la oficina, y el 20% en la calle, en otros sitios incluso menos, pero bueno. Y entonces, pues, si tú no tienes una iluminación correcta en tu casa, probablemente vayas a tener problemas de vista en lo sucesivo. O si no tienes unas pinturas saludables, pues a lo mejor se emiten ciertas partículas que se llaman COX y puedes tener problemas asmáticos. O por ejemplo, solamente ver lo que decía Jorge, si tú no tienes un autobús cercano, ya tienes un problema con tus niños para llevarlos, traerlos a unas vías de comunicación idóneas. Yo, mira, solamente voy a hacer una matización. En la zona de los Altos de los Monteros las viviendas son carísimas, creo yo, ¿no? Pues esa zona toda, hasta llegar a los Altos de los Monteros, primero no tiene autobús, que pasa en muchas de las zonas de Marbella que no están recepcionadas. No va ni un autobús. Los padres tienen que estar constantemente subiendo y bajando a los niños. Si ya lo aplicamos a sostenibilidad, eso son emisiones de CO2, pero creo que no es lo más importante, sino que los niños y los padres pues tengan una calidad de vida. Y si estás subiendo y bajando a los niños o yendo continuamente con un coche, pierdes calidad de vida. Pero es que además no hay iluminación. Si habéis subido de Santa Clara a los Altos de los Monteros, esa zona está regular. No hay iluminación. Hago un llamamiento para que se haga. Y eso es parte de la sostenibilidad. Claro. Porque de hecho se ha hecho un colegio por allí, ¿no, Jorge? ¿Te suena a ti? Un instituto. Se ha hecho el Instituto Nuevo de Santa Clara y bueno, Santa Clara es la organización que más ha crecido en las últimas 4 o 5 años. Quien no haya ido y vaya no la reconoce. Es verdad que un plan parcial se hace para desarrollarlo, ¿no? Se hace para ejecutarlo. Estamos en un foro de empresarios, hay que ser optimistas y eso es lo que nos defiende, lo que nos define a los empresarios, el poder asistir a inversores a desarrollar los suelos. Pero la verdad es que cuando se planifica, yo creo que hay que planificar no por cumplir los parámetros de unos números que te entre dentro de un librito que se llame LOE o se llame lista, es decir, sino que se construya de una forma lógica y normal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ¿quién no conoce Calahonda? ¿Quién no conoce la zona de Calanova? Aquello es el oeste porque no hay nada más que viviendas. Eso se va a convertir Santa Clara en pocos meses, porque ya prácticamente quedan muy pocas zonas vacantes, ¿no? La parte norte nada más, ¿no? Entonces no hay luz. Si es que no te da tiempo a crecer, si Endesa, la compañía suministradora, te dice que me parece muy bien que te un plan parcial aprobado, pero que no tienen potencia, que no se hacen subestaciones, que no se hacen. En todo caso, con la fuertísima demanda de viviendas que hay, y entrando un poco en un tema relacionado, que es el plan general que se está tramitando, que no prevé crecimiento y además que prevé que en caso de que haya crecimiento, preferentemente que no sea residencial. ¿Qué va a pasar con el precio de la vivienda? No tiene sentido, es que yo eso lo critico. Pero hay una demanda muy fuerte, pero ya no se quiere cubrir, ¿no? ¿Cómo veis esa propuesta, ¿no? Bueno, ya no solamente de cara al turismo, estamos hablando de la población local, de nosotros. Tú imagínate, pues esos matrimonios jóvenes que se casan, y yo lo tengo en mi propia familia, y no encuentran un piso, una casa que se puedan comprar en Marbella, porque además los precios están, aparte que no hay, además están disparados, Sí, que es imposible. Entonces, ¿qué mecanismos se hace? ¿Sabes qué te digo? Claro, la la solución administración a la hora de ofrecer suelo, ¿no? ¿La solución es parar el Precio crecimiento o va a empeorar el problema? Nadie quien le puede poner puertas al campo. Nadie. Es decir, el desarrollo es el desarrollo, lo único que pasa es que tiene que ser conducido. Claro. Es decir, ¿quién mejor que los propios municipios o los propios concejales de nuestro ayuntamiento que conocen la ciudad perfectamente, y me consta que conocen bien la ciudad, para definir cuál es la ciudad? Es que el plan general, y no es una crítica, es que no es transparente. Es participativo porque nos lo comunican, pero no es transparente. Un plan general, más allá de especulaciones, debería ser transparente. Todo el mundo, en todo momento, debería saber y poder opinar sobre su ciudad. No, por eso sí ha habido información pública. Pero no es información pública, no es información pública. Es que tú, para ir a ver el plan general, tienes que pedir cita, tienes que llevar un tema concreto y te tienen que recibir. Esos 3 acciones se tienen que dar. Si tú vas para
conocer tu ciudad y opinar sobre tu ciudad, eso es opaco. Bueno, la verdad que está colgado en la web, o sea, yo ahí lo voy a opinar. Está en la web, pues, pero es verdad que hay mucha gente que no conoce, no sabe entrar y tal, no sabe interpretar, porque sí que es verdad que desde la ley de suelo 2007 pues se intenta que los planes sean comprensibles, pero en general no se entiende. De todas formas, yo creo que, no sé, nos debe de faltar información porque se escapa a la lógica que no haya liberación de suelo para poder crecer. Porque algo que no crece se muere. Eso pasa en todos los ámbitos. Entonces, si una ciudad no crece, a ver, si tú quieres una persona bajita, coges, digamos, un enano, no coges un gigante y le cortas los pies, ¿no? O sea, tú a una ciudad no puedes no darle metros para que crezca. Si tú tienes un problema porque quieres tasar los precios o ponerle coto o algo, la forma no es no dejarla crecer. Al revés, yo creo que eso va a incrementar el problema. Esa es la preocupación que tenemos muchos, ¿no? El frenar el crecimiento va a subir los precios de la vivienda, o sea, y el problema se va a agravar. Eso. Yo creo que, fíjate, hay también, yo es que por la evolución que he visto en los juzgados, lo que veo es que hay una falta de asunción de los papeles de cada uno. No creo que sea esto un tema solamente de Marbella, sino de toda España. Es decir, resulta que los propietarios privados son los que están asumiendo ahora mismo el hecho de tener que la gente que está más desfavorecida tenga que tener una vivienda. Estamos hablando, por ejemplo, de los casos de ocupación y de este tipo de leyes que se están haciendo para que la gente desfavorecida pues tenga una vivienda que pueda... A costa de los propietarios. Exacto. Entonces hay una asunción de papeles, están cambiados los papeles. Esto en todos los países de Europa lo está haciendo el Estado. El Estado tiene aproximadamente un 20% de viviendas que son para personas más desfavorecidas, para gente joven o para gente mayor, o da igual, para personas que no tienen un nivel de vida determinado para poder comprarse una vivienda en el mercado libre. En España creo que no llegamos a un 5%. Y llevamos con ese 5% desde que yo me conozco. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que le están cambiando el papel a los propietarios cuando los propietarios ya han pagado cientos de veces sus impuestos. Lo pagan al comprar, lo pagan al vender, lo pagan al heredar, lo pagan al donar. Correcto. Entonces, eso no puede ser. El Estado debe asumir sus funciones y otra cosa importante, que esto forma parte de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, dentro del artículo 9 de nuestra Constitución, está en el título preliminar y en el artículo 24 también. Nosotros no podemos comprar una casa sin saber qué va a pasar con ella, si vamos a poder venderla, si vamos a poder comprarla, si vamos a poder meter a nuestros hijos, si vamos a alquilarla y se va a quedar alguien dentro. Y entonces, como no hay seguridad jurídica, la gente no saca al mercado la vivienda. Y eso va en detrimento de la gente joven que a lo mejor no tiene acceso a esa vivienda. Sí, el tema de vivienda es un problema grave, pero es verdad que hay que ver los datos del pasado. O sea, si me dices, hoy por hoy la vivienda protegida no llega al 10% del total de las construidas, ¿no? Estamos hablando de datos de ahora. En los años 60, del 63 al 65, el 95% de las viviendas que se construían en España eran protegidas, 200.000 al año. Ahora no llegamos ni a las 10.000. O sea, el Estado tiene capacidad para gestionarlo porque lo ha tenido en el pasado. ¿Por qué no lo tiene ahora? Pues seguramente pues porque no gestiona bien los recursos públicos, ¿no? Y lo que tú estás diciendo, al final, ¿qué pasa? Pues que al final se pesa a los propietarios, digamos, fomentando este tipo de situaciones irregulares para dar solución al tema de la vivienda, ¿no? Que, ¿cómo están los alquileres de la vivienda? Ya pregunto a todos, ¿cómo lo veis? El problema ¿lo veis desde la empresa? ¿Cómo lo veis desde el despacho? ¿Cómo veis el problema de los alquileres? El acceso a la vivienda está complicado, ¿no? Está complicado y sobre todo en las zonas buenas, digamos. Y vamos a meter Marbella como zona buena en su totalidad, ¿vale? Es como los centros de las grandes ciudades. Tú te vas al centro de Sevilla y es imposible coger algo, te vas a Málaga, imposible, te vas a Madrid, ni aparezcas por allí. Pero bueno, yo creo que eso no es un problema actual, ese problema va con el urbanismo de la ciudad, desde la humanidad, desde siempre. Supongo que en Roma, hace 1500 años, pues en el centro de Roma seguramente tendrían el mismo problema que
que la afuera. No tan grave, seguramente. El ensanche, Alejandro Entonces, Sánchez salió por eso, el ensanche precisamente Claro, salió por eso, que efectivamente. todo da Toda urbanismo. la grande reforma urbanística, Jorge nos podrá hablar más sobre ello, en las ciudades grandes, en Barcelona, en París, vienen determinadas también por esos problemas. Cuando una ciudad crece y le va bien, al final, desgraciadamente, pues las mejores zonas las copan los que tienen mayor nivel adquisitivo, y la gente, digamos, hablando en plata, los trabajadores y la gente de pie, al final se va desplazando hacia la periferia. El problema es que de siempre, todas las grandes ciudades tienen ciudades dormitorios. El problema, Juan, es que es un recurso limitado. Hoy en día, como hay tan poco crecimiento, porque desde el año 2007 se fomenta que no se crezca. Esto viene pues de la Agenda 2030, en fin, una serie de políticas nacionales e internacionales. Entonces, claro, el problema es que cada vez hay más demanda y menor oferta. Ahora mismo hay una demanda de 600.000 viviendas, 600.000 familias que no tienen casa. Las viviendas crecen muy poco, se construye poco, pero es que además tenemos el problema de migración. Las personas que vienen de África pues también quieren una casa, evidentemente. Por tanto, al final la población está creciendo y las viviendas están creciendo muy poco, y eso está generando un problema gravísimo y además social, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde la arquitectura? Es decir, ahora mismo hay un récord de todos los alcaldes a ver quién construye más viviendas protegidas. Es decir, sin aprender de errores pasados, ¿no? En Sevilla hubo un ensanche muy grande con las 3.000 viviendas, donde se construyeron 3.000 viviendas e hicieron el mayor gueto de Andalucía y de España entera. Sí, pero se dio vivienda a gente que vivía en la calle, Claro. O sea que eso lo vemos de una perspectiva muy sencilla ahora. En aquel momento era lo que había, se dio. Pero ahora ya no tú dices queremos hacer que eso, ¿vale? el régimen anterior, he dicho anterior, perdón, como si lo de ahora fuera un régimen. Muy anterior, ¿no? Bueno, una pequeña broma. Sí. El régimen anterior realmente lo que basaba la vivienda era, veníamos de una época muy dañina en España, veníamos de la destrucción total y había que construir vivienda, al igual que había que construir pantanos. ¿Por qué? Porque es que no había agua y no había piso y no había donde vivirse. Familia mía vivió en su época en viviendas protegidas, que no eran viviendas protegidas, eran viviendas donadas. Incluso hemos tenido nosotros problemas para venderla porque hemos tenido que desprotegerla. En fin, ha sido complicado vender esa vivienda ahora, ¿no? Ahora lo que hacemos es vivienda, la única ley que hay es la vivienda de VPP, vivienda de protección protegida, y esa vivienda hay que adquirirla, hay que pagarla. Los sueldos actuales no dan para pagar esa vivienda protegida. Si tú quieres que en una familia el 35% de sus recursos sean para pagar esas viviendas, es imposible. No hay bancos que financien yo eso. tengo hijos ya con edad de emanciparse, con 28 y 24 años, y les es imposible. Les es imposible porque sus sueldos son sueldos de mucha competencia, sueldos que no van más allá de los 2.000 euros al mes, y con 2.000 euros no puedes comprar una vivienda, porque cualquier vivienda está por encima de 1.000 euros o 1.200 euros en nuestra zona. Hablamos de arrendamiento, ¿no? Hablamos de arrendamiento o incluso de pagado de hipoteca, aunque su papá le avale. Sí. Aunque su papá le avale, al final ellos tienen que demostrar su rendimiento y no los pueden demostrar. Con lo cual, es decir, el problema de vivienda protegida en España es muy complejo, porque el Estado quiere construir, que se construya, los ayuntamientos quieren construir, pero nadie pone la financiación para que eso sea posible, porque la financiación de la vivienda europeo es un 10%, lo que te dan es un 10%, 10, un 15%, el resto... El 80, el 90%. Pero además... 80, 90. Pero luego, eso lo ha dicho Juan antes, y los impuestos que hay que pagar. Los impuestos, claro. Pero y además que te copan el precio por arriba, que si tú haces vivienda protegida no puedes sacar a la venta en más de. Y claro, y ahora tú ponte en situación, tú le estás pidiendo a un promotor que arriesga su dinero, su capital, que pone su trabajo durante 2, 3, 4 años, lo que dure la promoción, para ganar X, si lo vende aquí. Pero si lo vende en régimen normal, puede ganar pues probablemente el doble que lo que le saque a la promoción. Entonces, eso no tiene sentido. Tú no le puedes pedir a alguien que por hacer un trabajo y por arriesgar, que gane menos. Intentará ganar lo máximo posible, que es lo que te estipula el mercado, ¿vale? El precio te lo pone el mercado.
tú pondrás ese promotor, puede poner un precio alto y ahora si no vende, le está diciendo el mercado, oye, que te estás pasando, baja un poquito el precio, lo baja un 5, un 10%, pero tú no puedes empezar sabiendo ya que no vas a ganar más de. Yo entiendo que si los gobiernos quieren que se hagan viviendas de protección, son ellos los que tienen que asumir ese margen. O incentivar de alguna forma a los promotores, en ese caso, a que lleven a cabo ese tipo de proyectos con otro tipo de incentivos por parte de la administración también. Incentivos fiscales, yo creo que ese margen También, debería eso sería estar en incentivos interesante. fiscales. Tú una promoción, ¿cuánto tienes? Cuando terminas, que tienes que pagar el 25% o el 30% en función de los porcentajes que le toquen de beneficio. Oye, pues pon una normativa de que para hacer una vivienda de protección oficial tienes que crear una empresa específica para eso, y ahora lo haces, y ahora esa empresa específica, cuando termine la promoción, tienes que liquidarla, y ahora la liquida y esa empresa no va a tener que pagar el 25%, ya la tienes metida en el mercado, ya la tienes igualdad de condiciones que el mercado, y es el gobierno el que a través de ese incentivo fiscal promueve y asume ahí sí está poniendo la vivienda. Pero lo que está haciendo el gobierno, bueno, no este gobierno, todos los gobiernos, desde hace 30 y 40 años, es decir, oiga usted, asuma usted este 20% menos de beneficio. ¿Tú lo asumirías? Yo no. Claro, sobre todo cuando hay un mercado libre que te permite tener unos beneficios y una mayor seguridad. Porque Claro. yo creo que aquí el problema también tú lo has apuntado, es la inseguridad de a quién le voy a vender, pero si no van a financiar los bancos, eso está destinado a una persona de un nivel de renta concreto. Los bancos no le están dando préstamos. ¿Cómo voy yo a meterme en ese fregado? Lo que hay que hacer es viviendas en alquiler y financiarlas por las administraciones públicas, eso sí, porque eso tiene salida siempre. Pero las viviendas en venta yo creo que ya es algo cosa del pasado por el sistema financiero que viene de la Unión Europea. Con las cajas de ahorro se financiaba casi todo. Ahora ya no, ahora ya tiene que haber pocos bancos y además encima no tener riesgo apenas. Es lo que tenemos, ¿no? Claro, evidentemente ha dado en el clavo, los bancos han aprendido a ganar dinero de otra manera y no les hace falta las hipotecas para ganar dinero. Venden seguros, venden lo que sea, Claro. te cobran comisiones por todo, absolutamente por Y ya todo. no arriesgan nada. Las oficinas cada vez son, antes había 40 oficinas en cualquier población, ahora hay menos de la mitad. Y reduciéndose, con lo cual lo que generan es menos gastos para los bancos. El banco es una entidad privada, el banco no es una hermanita de la caridad, pero sí es verdad que el problema de la vivienda ya no es un tema de alquiler, como está en casi todos los países europeos. Nadie plantea en Europa, por la movilidad quizá, nadie plantea adquirir una vivienda, lo que se plantea es un alquiler cuando el alquiler es razonable. Cuando el alquiler es el 50% de tu sueldo, acaba siendo una locura. ¿Qué ocurre? Pues que están proliferando las casitas de campo en los padres para dárselas a sus hijos para hacer 3 casitas en el campo, están proliferando los alquileres de camas calientes, están proliferando que en una vivienda que viven 6, viven 12. Sí, no. Están proliferando esas cosas porque la gente tiene que sobrevivir. No es que la gente quiera hacer trampas, que también, sino que la gente lo que quiere es sobrevivir y tener una habitación donde vivir. Los alquileres turísticos tampoco creo yo que han ayudado mucho Nada. Eso es. con todo esto. Yo creo que al contrario, han hecho mucho daño también. Han sacado del mercado mucha vivienda que Han estaba disponible sacado, para vivienda. Ahora ya supuesto. está disponible para un uso turístico, no para vivir, con lo cual la oferta se ha reducido. Y al reducirse la oferta, pues la demanda sube y el precio sube. Y los precios son de locura para alquiler en Marbella. Yo creo que es la última variable que ha llegado ya para desestabilizar la balanza totalmente. Y además con difícil competencia, porque tú hablas que si, por ejemplo, en un pueblo de Francia o en el interior de España ponen apartamentos turísticos, pues ¿cuántos pueden haber? Poquitos. Pero si estás hablando de España, que es el país, no sé si es el segundo país más visitado, ¿no?, del mundo, creo que leí algo de eso. El tercero, después de Estados Unidos, Francia y España. Tiene un turismo descomunal. Entonces, claro, los pisos turísticos, como su propio nombre indica, es para el turismo. Y
si bien estás desarrollando mucho un sector que es, bueno, el principal de España, el turismo, después la construcción, pero el principal es el turismo, si bien ese sector lo estás desarrollando de una manera muy positiva, el otro te lo estás cargando, el de la vivienda. Además, no hay manera de competir con eso, porque yo siempre escucho, todos nos quejamos de hay que ver que mis hijos se van a tener que ir a vivir fuera, en Málaga, pongo Málaga porque la tengo muy en la cabeza, pero extrapolo lo mismo en Marbella y en las grandes ciudades. Se tienen que ir porque aquí es que no se lo pueden permitir, pero ellos mismos tienen un apartamento que lo tienen ya amortizado porque lo compraron hace 35 años y ellos mismos lo tienen en turístico. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. El apartamento turístico hay que hacer una reflexión, y es que más del 90% está en manos de personas privadas, no está en manos de empresas, ¿eh? Sí, Con lo cual no estamos hablando de que haya un sector, unos fondos de inversión que están acabando con la vivienda, no, somos los propios habitantes los que estamos echándonos piedras en nuestro tejado. Sí, porque además la ventaja que tienen los pisos turísticos es que dan una rentabilidad Muy alta. bastante superior al alquiler ordinario, ¿no? Entonces, claro, una vivienda que puede alquilarla por 50 a 100 euros al día, y ya en verano no te cuento, frente a un alquiler ordinario, pues claro, la gente prefiere el alquiler turístico. Pero al final la consecuencia es los alquileres por la nube porque hay menos oferta, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, yo vuelvo otra vez al mismo sitio, o sea, el Estado es el que se tiene que encargar de tener alquileres para gente joven o gente desfavorecida. Cuando yo compro un piso, yo quiero hacer con mi piso lo que yo quiera, por eso pago mi IVA o mi impuesto de transmisiones patrimonial, y estoy pagando mi IBI, y estoy pagando mi basura, y estoy pagando... Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo resulta que compro un piso y pasado mañana se me presenta la oportunidad de que sea un piso de alquiler turístico, porque está en buena zona, como Marbella, probablemente si fuera otro sitio del interior no estábamos hablando de esto. Pero aquí la gente viene, quiere un piso que si tú lo compras, en un momento dado puedas rentarlo. Porque estamos invirtiendo en ladrillo y esto es una cosa muy española. Entonces, claro, si ahora de repente a mí me dicen, no, pues usted no puede alquilarlo como alquiler turístico porque es que si no los jóvenes no pueden alquilar. Entonces, a mí me genera una inseguridad jurídica, porque a lo mejor el precio de ese piso, de repente, que valía, vamos a poner 300.000 euros, me baja a 200.000 y yo ya he perdido 100.000. Entonces, yo pondría así un poquito en cuarentena el tema de hoy es que de los alquileres turísticos está muy mal. No, es que vivimos en la zona que vivimos, y quien se tiene que encargar precisamente con hacer un plan general donde se puedan hacer más viviendas a lo mejor para jóvenes y más asequibles, aunque sea un poquito por ahí por la montaña, y no quitarnos el 40%, como era aquello que decían que en el 40%, que cuando tiene un 40% de pendiente ahí ya no se puede hacer nada, Sí, eso ¿no? es el POT antiguo. El Sí. POT antiguo, ¿no? Pues Sí. ponen cosas así, nos quitan terreno para poder hacer viviendas un poquito a lo mejor en el extrarradio y entonces no le damos solución. Y otra vez a por los propietarios privados que quieren alquilarlo y sacarle la mayor rentabilidad posible. Sí, es así. Yo coincido contigo, sí que hay que regular, pero en el sentido de las molestias, pero no regularlo porque haya mucho alquiler y quite alquiler ordinario. Si os parece, vamos a ir concluyendo, vamos a ir a hacer una pequeña ronda de conclusiones. ¿Cómo mejoramos el mercado inmobiliario, el mercado de alquiler y la vivienda? Empezamos por ahí, empezamos con Juan. Bueno, uno de los puntos lo hemos hablado ya. Yo creo que hay que liberar suelo, y otro punto también se ha hablado aquí, que es realizar infraestructura. Es decir, si para nuestros hijos aquí no podemos comprarle un apartamento, ellos no se pueden comprar aquí un apartamento y se tienen que ir a 25 kilómetros de aquí, oye, eso es una cosa que ha pasado toda la vida, ¿vale? ¿Qué pasa? Ponle una carretera buena y ponle un tren de cercanía o ponle una circulada de autobuses para que esos 25 kilómetros ellos puedan venir en 15 minutos. Entonces, crear esa infraestructura para que una ciudad sea sostenible. Ese es uno de los puntos. Concha. Coincido plenamente con el liberar suelo. Lo primero, reducir la carga fiscal, bajar los Hombre, impuestos, fundamental. permitir que la gente joven
que tenemos pues hijos muy preparados y que están trabajando y que tienen su buen sueldo, poder entrar inmediatamente a comprar su propia vivienda, que como decía Jorge, a día de hoy no se puede hacer, y sobre todo pues incentivándolos con una reducción en la carga fiscal también, y por supuesto el tema de infraestructura es fundamental, no tanto hotel y más vivienda. Muchas gracias. Efectivamente, reducir la carga fiscal, para lo cual hace falta reducir el gasto público, que no es necesario. Vemos la Junta de Andalucía, por ejemplo, tiene más del 50% lo gasta en personal. De los 60.000 millones, 30.000 y pico, 33.000 millones es en personal. Yo creo que hay que empezar por reducir el gasto público necesario y reducir impuestos. Totalmente de acuerdo. Ana. Pues coincido con ellos plenamente. La sostenibilidad es precisamente eso, aunque muchos lo quieran llevar a otro ámbito. Y desde luego gestionar mucho mejor el dinero público. Me parece un punto fundamental. Jorge. Al final, aparte de lo que han dicho los compañeros, que tienen más razón que un santo, yo creo que es la gestión. Es decir, lo que uno le pide a su administrador es gestión, y gestión eficaz, y menos preocuparse por barrer las calles, que eso es una cosa mecánica que tenía que hacerse automáticamente, y más pensar. Cuando yo estuve en mi época, aquella época, al final tenías que pensar en la gestora. Año 2006, 2007. Año 2006, 2007, pues ya ha llovido. Lo único que hacíamos era pensar. Nos sentamos y nos acabamos las tantas noches pensando, oye, señores, ¿qué hacemos? Si yo no sé gestionar, yo no soy un gestor de limpieza, yo no soy un gestor, yo puedo ser un gestor en mi campo. Pensemos cómo sacar a este ayuntamiento adelante. Pensemos, oye, que el ayuntamiento o la administración de la Junta de Andalucía, que tú acabas de decir, o el Estado, tiene que gestionar de forma adecuada y dejarse de tanto partidismo, dejarse de tanta mirarse el ombligo para de verdad ser un servidor público. Eso se nos ha olvidado. Cuando tú llegas a una administración, tú quieres que el que está detrás del mostrador te sirva, y tú ser amable. ¿Quién no sale cabreado cuando va a hablar con una administración? Yo creo que todos salimos cabreados porque el que está detrás del mostrador no te entiende. Así que hay de todo. Sí, y gente muy buena, buena. Sí. De hecho, cuando yo tengo que hacer alguna gestión en el ayuntamiento, siempre me voy al más amable, ¿no? al soldado base. Ya, sí. Al soldado base. Yo no puedo permitirme el lujo de hablar con los generales. Primero, porque están muy ocupados, y segundo, porque quien me atiende de verdad, quien me soluciona mis problemas y el de mis clientes es el soldado base. Y eso es gestión. Gestión. Y pensar, y oye, menos samba y más trabajar. Pues Jorge Chaco, muchísimas gracias. Ana Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan Peñalver y Concha Urdiales, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes, estimados televidentes, espero que les haya parecido interesante este programa, y nos vemos, si Dios quiere, en el siguiente, aquí en Empresarios de Marbella. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.